Abel parece que tiende a cohesionar a una parte importante del PLD. A Abel Martínez no se le conoce un discurso político, no se le conoce una visión sobre los grandes temas del país. Yo no extorsioné a nadie para aprobar una resolución en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Continuando con los diálogos con los actores de la política, hoy nos corresponde hablar con un dirigente del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y se trata del buen amigo Luis José Chávez, que ustedes lo conocen hace muchos años, periodista, politólogo y un dirigente también socialdemócrata de muchísimo tiempo. Acompañó durante muchos años el doctor José Francisco Peña Gómez. Bienvenido, Luis José. Gracias, Gustavo, una vez más. Bueno, hubo un acontecimiento en la política, todo el mundo dice esto es una primaria, pero como legalmente no se puede hacer hasta el año 2023. Fue una consulta. El PLD dijo que hizo una consulta ciudadana, ¿verdad? Y dijo que era abierta, o sea que podían votar sus inscritos en su padrón y los que no estuvieran en otros partidos, ¿verdad? Y fue ganador de esa consulta Abel Martínez, el alcalde de Santiago. Vamos a hacer una lectura política de este hecho, Luis José. Bueno, la verdad es que la elección, hay que decir que es una elección independientemente de que fuera resultado de una consulta, que no tiene nada que ver con lo que implica una elección, pero vamos a decir que en términos prácticos, y ese es el candidato, ellos podrán ratificarlo después, pero es el candidato. La elección de Abel Martínez como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana ha tenido un impacto visible y notable. Me parece que necesariamente tendrá implicaciones que no eran predecibles antes de ese proceso. Es probable que Abel Martínez polarice con Leonel Fernández por el apoyo, por el seguimiento del electorado que se identifica con la oposición. Es decir, o sea, ¿tú piensas que vendrá ahora una batalla, una competencia por el liderazgo de la oposición? Sí, porque Abel parece que tiende a cohesionar a una parte importante del PLD. Yo no sé qué tanto, porque evidentemente hay que ver qué sucede con algunos de los protagonistas participantes en el evento del Partido de la Liberación Dominicana. El caso, por ejemplo, de la Margarita, que formalmente ha hecho presencia y ha dicho, aquí estoy yo, pero hay que leer un poquito, ¿no verdad? Y Francisco Domínguez, que para muchos fue una sorpresa que quedara en segundo lugar. Y el caso de Francisco Domínguez, cuya familia prácticamente ha abjurado del Partido de la Liberación Dominicana, porque ha cuestionado seriamente el trato que se le dio a Francisco Domínguez en función de, por lo menos eso es lo que ha manejado Pedro Domínguez Brito, el hermano de Francisco, que dice que siendo el mejor candidato del PLD, bueno, pues no lo tomaron en cuenta para representar al partido. Y se decidieron por una figura que no tiene ni discurso ni propuesta. Pero hizo alusión al uso de recursos también, igual que Margarita, hizo alusión a eso. Sí. A que ahí primó, ¿verdad? El uso de recursos. Antes de que sigamos adelante, ¿tú eras de quienes vislumbraron una posible victoria de Abel? Sí. ¿Tú creías que era posible? Sí, porque mucha gente entendía que, o también la mayoría decía, la competencia será Margarita Abel. Lo más sorpresivo ha sido que irrumpió y está en segundo lugar. Yo pienso que Abel Francisco, por dos razones principales, porque es una persona de la estructura y tiene su propia estructura y además maneja los recursos del Ayuntamiento de Santiago. Es decir, maneja una cuota de poder económico importante. Y manejó mucho tiempo la Cámara de Diputados también.
Y además él económicamente aparentemente está bien parado, que son cosas, lógicamente, por las que él tendrá que dar explicaciones. Pero yo digo, y coincido en eso con Pedro Domínguez Brito, que Abel Martínez es un político o un candidato sin discurso y sin propuesta. Y yo que he seguido en mi condición de político y en mi condición de politólogo el quehacer de la política dominicana en estos últimos 30 y tantos años, yo puedo decir que efectivamente a Abel Martínez no se le conoce un discurso político, no se le conoce una visión sobre los grandes temas del país. Bueno, ya se le podría decir que es una persona que se ha identificado mucho con el tema del antihaitianismo, en eso ha sido bastante, pues, activista y militante. Pero aún en ese caso, que eso es montarse en una ola, ha elaborado él una visión histórica de las relaciones de República Dominicana con Haití. Ninguna. Y una propuesta de solución, pues yo no la conozco. No, ninguna. Pero ni siquiera desde que se inició en la política, hace ya más de 20 años, en posiciones de menor relevancia en la provincia de Santiago, después de haber pasado de su condición de empleado de una tienda, ¿no?, a ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana y funcionario, porque su primera función fue después que se graduó de abogado como miembro suplente del Ministerio Público en Santiago. Pero la verdad es que Abel Martínez es una persona que en su ejercicio político de más de 20 años no se le conocen criterios, ni propuesta, ni la visión política sobre los grandes temas del país. Te aseguro que no. Ni siquiera en el tema que él ha levantado como su principal bandera, que es el antihaitianismo o que es el tema de la migración. Ni siquiera en eso podría decirse, no, pero fíjate, él fue de las personas que abogó porque se aprobara la ley de migración que se aprobó en el año 2004, específicamente fue promulgada el 15 de agosto del año 2004, el penúltimo día de la gestión de Hipólito Mejía. Todavía estaba Hipólito Mejía. Sí. Efectivamente. Él había asumido como diputado en el año 2012. Y resulta, hay un hecho que debe llamar la atención del país, en lo que tiene que ver con el posicionamiento o con la visión o el compromiso frente a los grandes temas del país de Abel Martínez. Esa ley fue aprobada en el año 2004. Él fue diputado desde el 2002. Y hasta el año 2011 no se aprobó el reglamento para la aplicación de la ley de migración, dando lugar a que prácticamente la República Dominicana no contara con un esquema jurídico para manejar de manera racional y legal el problema de la migración. Y estando él en un rol cada vez más importante en la Cámara de Diputados, nunca levantó la voz para reclamar que se aprobara y se pusiera en práctica la ley de migración, que era el principal instrumento para poner orden en la casa en materia de migración. Entonces, comenzando por ahí, bueno, si a él le preocupaba el tema de la presencia ilegal de haitianos en la República Dominicana, él debió haber abogado porque se pusiera en práctica la herramienta más idónea para enfrentar esa problemática, que era la ley de migración. Y no lo hizo. No lo hizo, nunca. O sea, yo he estado buscando información en Google, que es la principal fuente de cualquiera, para ver qué pensaba él, qué planteamiento había hecho en el pasado sobre temas como ese, y no aparece nada. Ahora bien, muchos dicen que ese no pudo haber sido un candidato peor, etcétera, que no se corresponde como con ese PLD ortodoxo, con el bochismo, pero al mismo tiempo, yo me he estado preguntando, y no es que el PLD es exactamente eso hoy, un partido que no tiene sustento ideológico, que Bosch es una referencia casi extraña, y que nada, es un pragmatismo salvaje, y que quien tiene más dinero es quien se impone finalmente. O sea que
fue el que se eligió de acuerdo con la identidad de hoy de ese partido, pienso yo. Yo creo que él es un reflejo fiel de lo que es en términos prácticos el Partido de la Liberación Dominicana, donde cualquier figura con recursos económicos tiene evidentemente mucho mayor vigencia, mucho mayor ascendencia en la estructura del partido que cualquiera de los dirigentes ortodoxos de esa organización política, bien, de los seguidores del pensamiento y la práctica, por ejemplo, del profesor Juan Bosch, que yo pienso que los hay, y muchos en el PLD, pero que se han ido descartando progresivamente. Lo han dejado a un lado. Vamos a una primera pausa, Luis José, y retornamos. Luis José Chávez, dirigente del PRM, politólogo y un destacado periodista. Luis José, a propósito de esa elección, tú sabes que los periodistas abordan a figuras públicas y le preguntaron al expresidente Hipólito Mejía. Y Hipólito, en su estilo, como él es, dijo, bueno, él tiene un pasado que se le va a recordar. Y nosotros aquí recordamos precisamente que nuestro redactor en Santiago, Máximo Laureano, en el año 2011, hizo un exposé, como dicen los franceses. Un año después de su elección como presidente de la Cámara de Diputados. Un exposé que es un retrato, ¿verdad?, un poco en perspectiva de lo que fue el origen de esta persona, cómo ascendió, y tiene datos muy interesantes. Es un hombre habilidoso, que ha logrado escalar, pero también tú dices que tienes algo del colega Esteban Rosario. Bueno, buscando información sobre la trayectoria pública de Abel Martínez, yo intenté ubicar algunos antecedentes relacionados con su discurso, con su trayectoria, con los cuestionamientos que pudieran haberle hecho en su condición de persona pública. Y me encontré con un video de un reconocido y prestigioso periodista de Santiago, que es Esteban Rosario, donde cuestiona el origen de la riqueza. Él dice de la opulencia de Abel Martínez, planteando el hecho de que se trata de una persona de origen humilde, muy humilde. Dicen que muy pobre, ¿no? Dicen que muy pobre, porque nació en una casita un tanto, en una casita realmente precaria en Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, porque tampoco él no es de Santiago de los Caballeros, y él no le gusta hablar de eso. Y luego fue empleado, siendo joven, muy joven, de la tienda La Sirena en Santiago. Y ahí pasó a la política. Y yo, que he ejercido el periodismo junto con la política en diferentes circunstancias, yo te digo a ti que la política ejercida, mejor dicho, el ejercicio público, el ejercicio de una función pública, manejada con sentido ético. No te convierte en millonario. No. Tú fuiste secretario general de la alcaldía del Gran Santo Domingo. Yo fui 3 veces regidor. Yo fui presidente del bloque de regidores del PRD en la gestión de Peña. Yo fui presidente 2 veces del Ayuntamiento del Distrito Nacional, secretario general del Ayuntamiento en la gestión de Johnny Ventura. Y cuando yo salí del Ayuntamiento en el 2002, tuve que coger un préstamo en el Banco de Reservas para optar por un vehículo que no fue 0 kilómetros. Y lo pagué en 5 años, pero yo seguí sin casa, yo seguí sin una finca, yo seguí sin certificados en los bancos, y entonces yo sé por mi propia experiencia... ¿Cómo es que ahorran tanto esos otros? Ahora, yo te voy a decir una cosa, y cito a cualquiera que me vea, cito a cualquiera, te puede mandar a ti cualquier información que disponga cualquiera. Yo no extorsioné a nadie para aprobar una resolución en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Mire, esa bomba de gasolina, dame tanto, yo te apruebo eso. Yo sé que eso pasaba, pero no conmigo. Y yo designaba en la comisión responsable de aprobar, o por lo menos de presentar, esos expedientes
complicado, es decir, que eventualmente podían prestarse a corrupción, a gente que de ninguna manera se prestaría a eso, como doña Mercedes Sabater de Macarrulla, como el arquitecto Sancocho Marrancini, José Horacio Marrancini, como el ingeniero Roberto Castillo Tío. Es decir, no había forma de que esa gente se pusieran de acuerdo para decirle, por ejemplo, a un inversionista o a una persona interesada en instalar una estación de combustible que le diera 700,000 pesos. Yo sé que eso pasó posiblemente antes y después. Conmigo no. Y yo fui también secretario general del ayuntamiento. Tuve que ver con los temas de la publicidad, la autorización de empresas para operar, por ejemplo, un nuevo esquema. Y como un político, al pasar por algunos cargos, diputado, presidente de la Cámara, alcalde o fiscal, suplente o titular, ¿cómo consigue dinero? Mira, ese es el planteamiento. Sobre todo con los sueldos que había en esa época que no eran tan altos como los de ahora. Ese es el cuestionamiento. Y ni con los de ahora se acumula tanto. Ese es el cuestionamiento que le hace Esteban Rosario en un video que yo espero que podamos presentar en un momento. Es que ¿de dónde salió la fortuna extraordinaria, notable, de Abel Martínez? Sobre todo porque la adquirió, evidentemente, no antes de ser empleado público, ni cuando era empleado de La Sirena, sino después. ¿De dónde salió esa fortuna? Y Esteban cita una serie de propiedades que evidentemente sitúan a Abel Martínez como uno de los políticos, no digo de los empresarios, como uno de los políticos más opulentos, más ricos de este país. Yo no digo que eso que denuncia Esteban Rosario, por cierto, que es un periodista especializado en investigación del tema de la corrupción. Uno de sus libros, por ejemplo, Saqueo de la República Dominicana, donde habla de cómo en el quehacer político prácticamente han acabado con este país, malversando los recursos públicos, apropiándose del patrimonio público de manera desvergonzada y exhibiendo después justamente sus bienes escandalosos. Entonces, yo no digo que eso que plantea Esteban Rosario es cierto, no lo digo porque yo no tengo evidentemente las evidencias. Ahora, me parece que siendo él un político que aspira a ostentar la principal responsabilidad en la dirección, en la conducción de este país, él tendrá que dar explicaciones. Él no lo ha hecho. Él no lo ha hecho. Ciertamente, no por lo que plantea Esteban Rosario, sino también por otras investigaciones periodísticas que se han publicado, que hablan de su opulencia, de su bienestar material realmente notable. Entonces, pero ahora él tendrá que dar explicaciones. Y tendrá que dar explicaciones también de su conducta como legislador. ¿Cuál fue su obra? Durante 16 años él fue legislador. Y naturalmente, no, 14 años. Durante 14 años fue legislador, diputado. Y de esos 14 años fue 6 años presidente de la Cámara de Diputados. Y hay que ver cuál fue su obra, cuál fue su legado, cuál fue su actitud y su responsabilidad frente a muchos temas escandalosos que se conocieron en el Congreso Nacional. Como el caso, por ejemplo, como el caso de la aprobación del contrato de la Barrick Gold en el año 2009 a solicitud del entonces presidente Leonel Fernández, que modificó ese contrato para que el país dejara de percibir el 25% de los beneficios del oro que se exportaba para recibir solo el 3%. Todos deberíamos recordar la denuncia que hizo el expresidente Danilo Medina cuando denunció ese contrato propuesto por el doctor Leonel Fernández y aprobado por el Congreso Nacional, especialmente por la mayoría
del Partido de la Liberación Dominicana, que él, el propio presidente Danilo Medina de entonces, definió como una iniquidad y se modificó. Y el país comenzó a recibir el 50%, que eso es una cosa que hay que reconocerle al ex presidente Danilo Medina. ¿Tanto como el 50? Bueno, eso fue lo que se anunció formalmente. No, creo que un poco menos, pero es mucho mejor que como estaba antes. Evidentemente, del 3 y 97% a lo que fuera, sí. si fue un 25 o un 50, sí. Pero el presidente Danilo Medina habló de que había logrado asignar al país un 50% de los beneficios que generaban las exportaciones del oro. Pero eso tendrá él que explicarlo, bien, porque fue corresponsable, porque ya no era el presidente de la Cámara de Diputados, no lo era, pero sí tenía una responsabilidad, donde otra responsabilidad que él tendrá que explicar fue, por ejemplo, lo que pasó con la aprobación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que fue aprobada en el año 2006. Y en el año 2007, el presidente de entonces, Leonel Fernández, fue a Brasil y hizo una compra grado a grado de 10 aviones Super Tucano, existiendo una ley que establecía la obligatoriedad de recurrir a una licitación pública internacional. Y eso no se hizo. Y eso fue denunciado. Y fue aprobado. Y fue aprobado. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dijo Abel Martínez? Bueno, no voy a decir lo que hiciste tú o hizo, porque nosotros sí reaccionamos. Yo como periodista evidentemente cuestioné eso. Y una gran parte del país, pero ahí se quedó. Entonces yo digo que el señor Abel Martínez tendrá que dar explicaciones al país sobre su conducta como legislador, como político, como figura pública, pero también tendrá que hablar claramente sobre los grandes temas de interés del país, incluyendo el tema de la corrupción, que es una de las grandes preocupaciones de la sociedad dominicana. Vamos a la pausa y volvemos ya al segmento final. Acusando al PLD de corrupción, de destrozar la riqueza de este país. ¿Y quién es Abel Martínez? Pregúntenle a cualquier PLDista o a cualquier santiaguero la riqueza que tiene Abel Martínez. Pregúntenle de dónde sacó una mansión turística en Atoviejo, Jarabacoa, valorada cerca en 200 millones de pesos. ¿De dónde lo sacó Abel Martínez si nunca ha dado un golpe ni siquiera de tambora? Abel Martínez nunca ha trabajado, ha vivido del PLD y del gobierno, y es uno de los hombres más ricos de Santiago, sin trabajar nunca. Me da asco ver cómo el PLD acepta a Abel Martínez como precandidato. Bien, bueno, ahí estábamos viendo, gracias al colega Esteban Rosario, por permitirnos pasar este segmento de uno de sus comentarios en el programa que él tiene, que es un toque de queda en Santiago. Tú te referías precisamente a eso, Luis José. Sí, efectivamente, yo creo que ese es el tipo de temas que no podrá obviar ninguna persona que aspire a ostentar una representación como la que aspira justamente a lograr el señor Abel Martínez. Es decir, él debe dar explicaciones al país, porque es inevitable. Ningún político que aspire a ser presidente de la República se puede dar el lujo de ignorar ese tipo de cuestionamientos. Ahora, si él entiende que no necesariamente tiene que ser verdad. Sí, pero si no fuera así, entonces él tiene la oportunidad maravillosa de demostrar que es mentira y hasta someter a la justicia al colega Esteban Rosario. Si no fuera así. No, pero eso tiene serias implicaciones. Pero él tiene la oportunidad de responder. Aquí a todos los políticos que han aspirado a ser presidente de la República se le ha cuestionado sobre el tema de su fortuna. Patrimonio, al propio Luis el Abinader, origen de su patrimonio. Al propio Luis Abinader, que nunca ostentó una función pública retribuida hasta ser presidente de la República en el Estado.
porque ciertamente ejerció la condición de miembro del Consejo Directivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, pero no cobró un centavo. O sea, no cobró una asignación que se le entrega a los miembros de ese organismo de dirección de la sede. ¿Usted tú piensas que el debate en gran medida se va a centrar en la idoneidad de los candidatos y que demuestren su transparencia, que puedan explicar en blanco y negro el origen de su patrimonio? ¿Será un punto importante en la campaña? No solamente por el tema económico, sino también por su conducta, por la responsabilidad que puedan haber asumido en situaciones que podrían afectar el interés nacional. Eso es aplicable inclusive al caso del expresidente Leonel Fernández, en lo que tiene que ver, bueno, con el mismo caso que ya yo citaba, la violación de la ley de compras y contrataciones públicas, justamente un año después de él haberla promulgado. Eso es grave, eso aquí se cuestionó, pero pasó, sí. No se le hizo caso. Bueno, parece entonces que es verdad, como ya han dicho muchos observadores, que todo el que está en la palestra, ¿verdad?, se expone a que les recuerden cosas, porque hoy día es difícil que usted pueda esconder, sepultar su trayectoria o su pasado. Muchas gracias, Luis José Chávez, y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.